Abramos nuestras Biblias y Nuevos Testamentos para leer en Juan capítulo 8 los versículos del 54 al 59. Juan 8, 54 al 59. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Si hay una escritura que es exponente de la divinidad y la preexistencia de Cristo, es la que encontramos en Juan capítulo 8, los versículos del 54 al 59. En este pasaje de Juan encontramos una de las declaraciones más profundas y asombrosas de Jesús, cuando él afirma su existencia antes de Abraham con las palabras: antes que Abraham fuese, yo soy. Aproximadamente, según las fuentes y los cálculos basados en la Biblia, Abraham vivió aproximadamente 2000 años antes de Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo diga que Abraham vio su día y se gozó? La frase de Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy, nos lleva a explorar la doctrina de la preexistencia de Cristo. Y de este tema me propongo predicarles en este día. Se ha difundido la imagen de Cristo, el Hijo de Dios, como un gran maestro, como un gran visionario o como un gran profeta, pero Cristo es más que un maestro y más que un profeta. Y hoy me propongo presentarle al Cristo de las Sagradas Escrituras, al Dios nuestro. Cristo existía antes de su nacimiento terrenal. Y hoy vamos a estar reflexionando sobre este hecho y veremos cuán importante es esta doctrina para nuestra vida cristiana. Primero vamos a enfocarnos en el contexto de este pasaje. Luego vamos a enfocarnos en la afirmación de Cristo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y terminaremos respondiendo a una pregunta en tercer lugar: ¿cuán importante es la preexistencia de Cristo para nosotros hoy? Vayamos al contexto de este pasaje. Antes de llegar a esta declaración, Jesús estaba teniendo una discusión con los judíos de su tiempo. Y cuando hablamos de judíos, personas que ya conocían la Torá, conocían la palabra de Dios, conocían las costumbres religiosas de la época y eran seguidores fieles de la palabra de Dios. Jesús tiene una discusión con estos religiosos, quienes cuestionaban la autoridad y la divinidad de Jesús. Ellos se consideraban descendientes de Abraham, orgullosos de su herencia,
no entendían cómo Jesús se atrevía a decir que antes de su padre Abraham, él ya era. Si Jesucristo solamente estaba frente a ellos con pocos años de existencia, cuando ellos mismos dicen, no llegas ni a 50 años y dices que conoces a Abraham, lo conoces personalmente. Para entender el contexto de este pasaje, tenemos que leer a partir del versículo 31 de Juan 8. Y quiero que ustedes se centren en este pasaje bíblico, porque es la discusión que Cristo está teniendo con los judíos de su época. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos no se consideraban pecadores. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿De qué vamos a ser libres si somos justos, somos santos? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, dícele Jesús. Sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hay una gran discrepancia aquí. ¿Eran creyentes? ¿Eran religiosos? ¿Eran sacerdotes? ¿Leían la palabra de Dios? ¿Estudiaban la Torá? Sin embargo, tenían un sentimiento que no correspondía con el estatus religioso que ellos tenían, porque Jesús les enseña, les revelan que eran esclavos, que ellos eran esclavos del pecado. Porque ustedes intentan matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Quién vino a matar, robar y destruir? Satanás. Por eso Cristo revela el sentimiento contrario de estos religiosos. Y sigue diciendo: yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro padre. Respondieron y le dijeron los judíos: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Dícele Jesús: ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, Dios. Acusan a Jesús de ser fruto de una infidelidad, de una fornicación. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Ven cómo conecta Cristo los sentimientos asesinos que tenían esos hombres, esos religiosos contra Cristo, con Satanás, el homicida, el que quiere matar, el que quiere destruir? Cristo le está revelando
Ustedes no pueden ser hijos de Abraham porque tienen un sentimiento que no corresponde al sentimiento que Abraham tenía. Ahora, este sentimiento sí corresponde con Satanás. Y por eso Cristo dice, vuestro padre es Satanás. Porque los deseos de Satanás ustedes quieren hacer en mí, quieren matarme. Cuando habla mentira, de suyo habla, dice Jesús, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? ¿Quién tú eres? Respondió Jesús. Dijo lo siguiente, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Como leímos en el versículo 54, Jesús comienza aclarando que su gloria no es algo que Él se haya dado a sí mismo, sino que proviene del mismo Padre, quien es Dios. Aunque los líderes religiosos profesaban conocer a Dios, en realidad no le conocían porque rechazaban a Jesús, querían matar a Jesús, quien es la revelación de Dios en la carne. Dios en Cristo se hizo carne. Gloria a Dios. Y yo quiero que tú veas al Cristo de la cruz como el Dios encarnado que vino a salvarte a ti y que vino a dar su vida por ti. Porque eso es lo que las Sagradas Escrituras dice y revelan. Y eso es lo que Cristo nos ha revelado con su evangelio. Él es el Dios encarnado. Él es el Padre encarnado. Mira lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Visto de los ángeles, porque hasta ese momento los ángeles no habían visto al Hijo de Dios de la manera en que lo vieron encarnado. Predicado a los gentiles, Él ha sido predicado al mundo, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aquí están las credenciales. Las credenciales del Hijo de Dios. Cristo es la imagen del Dios que no podemos ver. Dios se hizo visible en Cristo. Cristo es el Dios encarnado, como dice Pablo, Él es el primogénito
de toda la creación en Colosenses 1:15. Si leemos en el versículo 16 de Colosenses 1, nos damos cuenta que la palabra primogénito no significa aquí primero en nacer. Significa aquí que a Cristo pertenece todos los tesoros y los derechos de la realeza espiritual. Por eso dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Todo es para Él y todo fue hecho por medio de Él. Esto nos lleva a entender, en segundo lugar, la afirmación de Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy. El versículo 58, en el versículo 58, Jesús dice algo que impacta profundamente a sus oyentes. Yo he existido siempre. Antes de yo venir, antes de yo ser encarnado, ya yo existía. Esta expresión se remonta al Antiguo Testamento, cuando Dios se reveló a Moisés diciendo estas palabras: yo soy el que soy. Yo existo por mí mismo desde la eternidad. A mí nadie me ha creado. Y sin embargo, vemos aquí a Jesús decir lo mismo cuando dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el gran yo soy. Gloria a Dios. Al usar este término, Cristo está afirmando su identidad e igualdad con el Padre eterno. Bien dijo el profeta Isaías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto significa Cristo para nosotros. Es admirable por su nacimiento, es admirable por sus milagros, es admirable por su predicación, es admirable por su muerte, es admirable por su resurrección, es admirable porque ahora está a la diestra del trono de Dios. Es admirable que Él sea ese príncipe de paz que nos haya dicho: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Gloria a Dios. Pero si fuera poco esto, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 8. El Padre está hablando con relación al Hijo cuando dice en el versículo 8, pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad es la vara de tu reino. Esta cita muestra que el Padre se dirige al Hijo como oh Dios. Oh Dios, lo cual implica que el Hijo de Dios es divino y coigual con el Padre. Y en Él habita corporalmente toda la deidad de Dios. Es un gran misterio, pero esto fue lo que vieron los apóstoles. Cuando Juan testifica, dice: lo hemos visto su gloria y testificamos de esa gloria. Y esto es lo que dice Pablo en Tito 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta cita Jesucristo está llamando para que nosotros entendamos que Él no es un maestro corriente, para que nosotros entendamos que Él es el Dios encarnado. Jesucristo es llamado nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por el apóstol Pablo, lo cual indica su divinidad
y refuta la idea de que Jesús sea una creación. No. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que existe sin Él fue hecho. Todo fue creado por Él y para Él, para la gloria de Él. Aquí podemos identificar tanto la preexistencia de Cristo como su divinidad. La declaración entonces, antes que Abraham fuese, yo soy, muestra que Cristo no comenzó a existir cuando nació en Belén. Él ya existía desde la eternidad. Este es el punto clave de la doctrina cristiana. Jesús es eterno, no creado, y comparte la misma naturaleza divina con el Padre. Esta verdad se afirma en la misma oración de Jesús. Quiero que te concentres en la oración de Jesús en Juan 17. Miren cómo Jesús habla de la gloria que Él tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuera creado, ya Él existía. Y en esta oración Él está diciéndole al Padre, glorifícame, óigame. ¿No sería un atrevimiento grande decirle al Padre, glorifícame, sin ser parte de Él? Juan 17, del 1 al 5, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique, pues les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame. Yo no puedo glorificar a alguien que no sea Dios. Mira cómo el Hijo le dice al Padre, glorifícame. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Así que las palabras de Cristo antes que el mundo fuese, yo soy, tiene sentido. Tiene sentido porque las Escrituras dan testimonio de eso. Por eso Juan en su primer capítulo comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Él estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 17, Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Existen las cosas por Él. Mi hermano, tú vives, tú respiras hoy tú te levantas, tú te has levantado aquí a venir al templo hoy porque Cristo existe. Porque Él es el autor de la vida. Porque Él es el Dios encarnado. Y en armonía con esta verdad, mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2. A partir del versículo 5, dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No solo Jesús existía con el Padre antes que el mundo existiera, sino comparte con el Padre la misma divinidad, según Pablo. Cierto comentarista, y lo voy a leer textualmente, dice lo siguiente: Pablo usa dos palabras que merecen un estudio detallado.
La primera es la palabra griega morfe, que aparece en la frase en forma de Dios. La palabra en castellano, forma, suele usarse para referirse a la forma visible de un objeto, es decir, algo exterior. Este es uno de los significados de esta palabra. Ocurre en la descripción que Pablo hace de los que tienen una apariencia de piedad, pero niegan el poder de la religión. Pero es el significado más común. Hay otro uso de la palabra que sugiere la idea bíblica dominante. A veces decimos, hoy me siento en buena forma. Con lo que queremos hablar no solo sobre la manera de apariencia exterior, sino sobre la condición interior también. Esto es lo que Pablo tenía en mente en el primer término cuando escribió sobre Jesús en su estado antes de la encarnación. Lo que intentaba decir era que interiormente Jesús poseía y exteriormente Jesús desplegaba la propia naturaleza de Dios mismo. La segunda palabra es aún más importante, es isos, que significa igual. En castellano aparecen los términos isomorfo o isométrico y en el triángulo isóscenes. Cuando decimos que dos palabras o dos cosas son isomorfas, queremos decir que comparten la misma forma. Isométrico significa en igual medida y un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales de la misma longitud. Cuando Pablo utiliza esta palabra con referencia a Jesús, está enseñando que Jesús es igual a Dios. Una vez que se describió cómo Jesús dejó de lado su gloria previa para convertirse en un hombre y morir por nosotros, Pablo a continuación nos muestra cómo volvió a recibir esa gloria y señala que ahora debe ser confesado como el Señor por toda la criatura inteligente que habita en el universo de Dios. Y en la última parte dice el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Dios, el Señor. No hay otro nombre aparte del Señor que pueda equipararse al nombre que es sobre todo nombre. Así que el pasaje aquí claramente nos da a entender que Jesús debe ser adorado, debe ser glorificado, debe ser exaltado como lo es el Padre. Por eso dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. Un día, cuando Él venga, Él vendrá con toda su gloria como ese Dios eterno y juez de toda la tierra. Como lo dice Jesús, día llegará cuando todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y cuando Él descienda en su gloria, dice la Escritura que todo ojo le verá y aún aquel que le traspasó en la cruz. Así que claramente se nos está hablando aquí quién es Cristo y cómo Cristo comparte la divinidad con el Padre. Cristo mismo la da a conocer cuando emplea la frase yo soy. Yo soy. Este término yo soy habla acerca de la divinidad de Cristo. Esto era algo radical y escandaloso para los judíos religiosos de su época, quienes entendían perfectamente la implicación. Jesús estaba diciendo que Él es el mismo Dios que habló con Moisés. Por eso es que lo acusan de blasfemo. Estás blasfemando. ¿Cómo te igualas a Dios? Esta es la razón por la cual en el versículo 59 intentaron apedrearlo y lo acusaron de decir blasfemia, porque en su mente ningún hombre puede proclamarse igual a Dios. Así que hemos visto hasta aquí cómo Cristo se ha revelado como ese
Dios encarnado, que vino a salvarnos, que vino a poner a nuestra cuenta su propia justicia para que sobre la base de su justicia tú y yo, por medio de la fe, seamos justificados en Él. Mi hermano, nadie puede ser justificado de otra manera sino creyendo en Cristo. Creyendo en Cristo. Así que, ¿cuán importante es la preexistencia de Cristo para nosotros? Creer que Cristo ha existido siempre desde la eternidad pasada da seguridad a nuestra salvación. Donde único hay seguridad de salvación es en Cristo Jesús. La preexistencia de Cristo nos asegura que nuestra fe está puesta en alguien que no es simplemente un buen maestro, un buen profeta, sino en alguien que es el Dios eterno, que tiene poder sobre el tiempo y la eternidad. Gloria a Dios. Nuestra salvación está segura en aquel que existió antes de todo y que sostiene todas las cosas. Como dice Pablo en Colosenses 1:17, y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, es bueno que entendamos que Cristo, el Hijo de Dios, nos revela al Padre, nos revela cómo es el carácter de Dios. Si tú quieres ver a Dios, no lo puedes ver a través de otra persona, sino a través de Jesucristo. ¿Quieres ver cómo es Dios? Mira a Jesucristo. Porque Él es la réplica exacta de lo que es el Padre. Por eso en Juan capítulo 14, del 8 en adelante, dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hermano, hay una palabra que nos ayuda a entender la pluralidad de Dios y la singularidad de Dios. Dios es singular, pero al mismo tiempo en Dios, en el único Dios verdadero, interactúan tres personalidades distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es bueno que nos acerquemos a Dios sabiendo que Él es uno, pero que Él es uno compuesto de varios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es uno, pero interactúan en Él tres personalidades distintas. Al principio dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen. Los ángeles no tienen ningún poder creativo. No. Solamente Dios. Hagamos, dice en plural, hagamos. Cuando fueron confundidas las lenguas en la torre de Babel, dijo Dios, hablando de singular, vayamos y descendamos y confundamos las lenguas. Se estaba dando a entender claramente que allí estaba Jesús, allí estaba Cristo con el Padre. Así que es importante que tú y yo nos acerquemos a Dios conscientes de que Él envió a alguien para salvarnos, y ese alguien es Jesús. Si Cristo ha existido desde antes de la creación con el Padre, ha existido, entonces podemos confiar plenamente en su revelación de Dios. Él no solo es un mensajero, Él no solo es un gran maestro, Él es el Dios encarnado, Él es la imagen del Dios invisible que tú y yo no podemos ver. Acerquémonos entonces
a ese Dios confiadamente. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Al conocer a Cristo conocemos a Dios, porque Él es la encarnación del mismo Dios. Así que la palabra que une tanto lo singular con lo plural es Elohim. 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 Ese es Dios, hablando acerca de Dios. Es singular, pero también es plural, porque en Él inciden tres personalidades distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quiero decirte algo muy importante. Nuestra vida en Cristo es eterna. Quizás tú estés en estos momentos batallando con tu salud, con tus problemas, estás envejeciendo, se va a cumplir el ciclo normal, porque dice la Escritura, es necesario que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Mueren los justos y mueren los impíos, pero el destino final va a ser distinto, del justo y del impío. Los que mueren en Cristo, dice Cristo, tienen vida eterna. Así como Cristo es eterno, aquellos que ponen su fe en Él también tienen la promesa de vida eterna. Gloria a Dios. Él nos ha dado la posibilidad de estar en comunión con el Dios eterno y de poder disfrutar de la vida en su presencia para siempre. Por eso cuando Cristo habla acerca de la eternidad que tú y yo obtenemos en Él por creer en Él, no es una eternidad que vamos a recibir, sino que ya tenemos. Dice Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Gloria a Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para aquellos religiosos judíos, la Torá era la alternativa para ser salvos por los mismos esfuerzos que ellos hacían por tratar de cumplir la ley de Dios. Pero Dios en su gran misericordia les envió a Jesucristo para que fuesen salvos sobre la base de la fe en Él. Y estos hombres estaban a oscuras creyéndose hijos de Dios y eran hijos de Satanás. Mi hermano, no confíes en nada, en otra cosa que no sea Cristo. No confíes. No confíes ni en tu propia decencia. No confíes ni en tus propias obras. No confíes en tu propia sabiduría. Confía en aquel que tiene todas las capacidades y toda la autoridad y toda la perfección y toda la santidad que tú requieres para ser salvo. Y ese se llama Jesucristo. Confía en su santidad. Al confiar en la santidad de Él te santificas, porque Él hace limpio a todo aquel que en Él confía y cree. Pero mira lo que dice Cristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Créelo, mi hermano, en Cristo hay vida eterna. En Juan capítulo 8, del 54 al 59, Jesús revela una verdad poderosa y trascendental. Él no es solo un hombre o un profeta. Él es el Dios eterno que existía antes de Abraham y que existirá por siempre desde la eternidad. Así que la preexistencia de Cristo es la base fundamental de nuestra fe, ya que muestra que Él es digno de nuestra adoración y nuestra confianza. Jesús es el gran yo soy, el eterno, y en Él encontramos vida, verdad y camino a Dios. Por eso Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro camino para ir a Dios,
solamente Jesucristo. Que esta verdad nos llene de gozo, de satisfacción y confianza, porque vivimos en un mundo donde la gente ha distorsionado la imagen de Cristo, pero las Sagradas Escrituras nos enseñan que Cristo es nuestro Salvador y que los que hemos creído en Él somos santificados y ahora tenemos acceso a lo que Dios nos da por su inmensa gracia, a su reino. Ahora tenemos acceso a su reino. Así que al aceptar la preexistencia de Cristo, esto va a tener serias implicaciones. Y son las implicaciones que aprendemos del pasaje. Recuerden que empezamos a hablar hablando acerca de aquellos religiosos que leían la Torá, que guardaban de cierta manera la palabra de Dios, pero que tenían un sentimiento que eclipsaba la eficacia de esa palabra en sus corazones. Querían matar a Jesús, querían destruir a Jesús. Mi hermano, no importa cómo tú te vistas, no importa que vengas a la iglesia a adorar, no importa que hagas obras buenas, si no te apartas de los pecados que la palabra de Dios condena, tú no podrás tener acceso a la vida que Dios te ofrece en Cristo Jesús. Porque mira lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice en Mateo 4, versículo 17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de las mentiras, del engaño, de la falsedad, de la hipocresía. Arrepiéntete de la envidia y del odio que siente hacia otras personas, porque esos sentimientos no tienen nada que ver con Dios, sino con Satanás. Aquellos judíos se acercaron pensando que eran hijos de Dios, pero eran hijos de Satanás, porque tenían malos sentimientos. Si en estos momentos tú reconoces que Cristo es tu Salvador, Cristo te está diciendo, arrepiéntete de tus pecados. No confíes en tu religión, no confíes en tu decencia, no confíes ni tan siquiera que eres miembro de una iglesia local. Confía solamente en Cristo y apártate del mal, arrepiéntete de tus pecados. Hay algo que a mí me ha llamado la atención. Y es que en los 3 primeros capítulos de Romanos, Pablo está predicando el Evangelio. Primero le dice a los gentiles, ustedes están bajo el juicio de Dios. Porque sabiendo de que Dios es el creador, no quieren honrar al creador ni darle gracias. Y por eso Dios los ha entregado a una mente depravada. Pero después pasa hablar con los judíos religiosos y le dice, ustedes están tan perdidos como los gentiles que no tienen a Dios, porque teniendo la ley de Dios no la guardan, no la practican. Y tanto judíos como gentiles, todos tenemos que venir a Cristo en arrepentimiento y fe diciendo, perdóname por los pecados que he cometido contra ti, contra tu santa ley, y sálvame en el nombre de Jesucristo. Todos necesitamos al Cristo Salvador. Mi hermano, no confíes en otra cosa que no sea Cristo. Hoy tú puedes entrar al reino de Dios, a la gran fiesta, si crees en Jesucristo. Dice Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hoy el Señor te está llamando a ti y a mí, ya sea creyente, practicante o no, te está llamando al arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio, creed en Jesucristo, porque el Dios encarnado está aquí. Y ese Dios encarnado dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Mi hermano, no te engañes a ti mismo. Dile, Señor, perdona mis pecados. Yo te he ofendido, perdóname. Y me arrepiento de mis pecados. Recuerda que el arrepentimiento no es simplemente sentir dolor, sino apartarse de toda práctica que ofende a Dios. Quizás estés ofendiendo a Dios con tu vocabulario.
Quizás estés ofendiendo a Dios con tus mentiras y tus engaños. Quizás estás ofendiendo a Dios escondiéndote de las personas que te ven para hacer cosas malas. Pero hay un Dios que todo lo ve y sabe realmente cuál es tu situación. Y ese Dios te está diciendo: volveos, volveos, volveos a mí. Arrepiéntanse de sus pecados. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Las palabras de Cristo es: volved a mí. Volved a mí. Si nos hemos descarriado, si estamos que no queremos entrar al camino de la verdad, despojémonos de todo criterio, despojémonos aún de nosotros mismos y digámosle al Señor: Señor, yo necesito que tú transformes mi corazón, yo necesito que tú me cambies, yo necesito que tu Espíritu Santo toque mi corazón y que se diga que en verdad yo soy de tu reino, yo te pertenezco, que se diga en verdad que yo soy propiedad tuya. Porque sienta placer en servirte y amarte. Que Dios quite todas las apariencias de nuestra vida y tengamos presente las palabras de Cristo: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cristo ha venido para que tú seas salvo, pero tú debes perseverar en Él, confiando en Él hasta el final, porque Él es el Dios encarnado. Que Dios les bendiga.